Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Oscar Atienza, matrícula profesional 28152-4 de la provincia de Córdoba. Bueno, quería comentarles en poquitos minutos cuáles han sido los motivos por los cuales están aumentando la cantidad de casos y cómo trabajamos en la epidemiología, cómo entendemos esta situación. Cuando uno hace un análisis epidemiológico de una pandemia y sobre todo esta que ya lleva un año en curso y que le entendemos bastante bien, hay varios datos que empezamos a tomar en cuenta, que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, siempre que aumentan los casos tenemos que tratar de determinar cuál es la causa del aumento de la cantidad de casos. Para realizar eso hay variables y eventos que tenemos que buscar. Una de las variables, por ejemplo, ya la conocemos, que es el virus mismo. Ya sabemos que el virus tiene un periodo de incubación de entre 14 días promedio más o menos 7. Es decir que para localizar la fecha en el aumento de casos siempre decimos que después de 15 días del evento viene el impacto o el aumento en la cantidad de casos. De modo que los primeros datos, los primeros aumentos en la cantidad de casos nosotros lo ubicamos el día 23 de marzo, que fue cuando tuvimos 9.000 casos, más de 9.000 casos. Si nos vamos para atrás, 21 días, la fecha estaría alrededor del 2 de marzo. Allí estaría localizado el evento. Lo otro que tenemos que buscar en el evento es lo que justifica una cuadruplicación en la cantidad de casos. La Argentina tiene una línea de base en cantidad de casos que está fijada más o menos en 4.500 casos. Más o menos 2.000 casos. Hay días que sube a 2.000, a 6.000, perdón, entre 4 y 6.000 siempre se sostiene. Hay un fin de semana largo, siempre hay un aporte 10 días después de unos 2.000, 3.000 casos, por eso es que siempre les digo, después de un fin de semana largo, viene un aumento en la cantidad de casos, pero inmediatamente después de eso baja. Fíjense lo que pasó el 25 de diciembre y el 1 de enero. El 25 de diciembre y el 1 de enero se movilizaron en la Argentina unas 3 millones de personas para la fiesta. Eso produjo entre los días 10, 11 y 12 de enero un aumento de casos cercano a los 12.800 casos. Fue uno de los picos que tuvimos en la Argentina. Pasó el 25, no fueron todos 25 de diciembre a partir de allí. Fue un solo día, con una semana entre medio hasta el 1 de enero con mucha movilidad y el 1 de enero terminó. De modo que lo que vimos fueron 4 o 5 días de cantidad de casos y a partir de allí la curva descendió y bajó a su línea de base, que son 4.500 casos promedio. Que es lo que más o menos nos hemos mantenido durante estos días. Los bares, los restaurantes, muchos dicen, y la fiesta clandestina, que son los culpables del aumento de casos que hemos tenido ahora. No, no son los culpables. Son los culpables de esa línea de base, de esa cantidad que normalmente tenemos, que es de 4.500 casos. Allí está todo el aporte de los bares. De modo que ya tenemos una idea. Tenemos que buscar un evento que esté ubicado más o menos sobre la primera semana de marzo y que sea 4 veces superior a la gente que se moviliza en un fin de semana largo, la gente que se movilizó el 25 de diciembre o el 1 de enero, que fueron más o menos 3 millones de personas. 4 veces esa cantidad. Es decir, tenemos que buscar un evento que esté en la primera semana de marzo, que sea 4 veces la movilidad de 3 millones de personas, que serían 10, 12 millones de personas, pero que además en el tiempo sea sostenida, que no sea un fin de semana largo, porque la cantidad de casos desde el martes 23 empezó en aumento. Y desde el martes 22, que tuvimos la línea de base, al día de hoy tenemos 4 veces mayor cantidad de casos. Es decir que tenemos que buscar un evento que ponga en circulación por lo menos 10 a 12 millones de personas. Con esta variable, con estos eventos, lo que analizamos es cuáles fueron las actividades, qué pasó en esa semana. ¿Hubo un evento climático? A ver, porque el otro tema que tenemos que tener en cuenta es que el aumento en la cantidad de casos se dio sostenido en todas las provincias, fue un aumento parejo en todas las provincias. Es decir, también tenemos que buscar un evento que sea nacional. A ver, ¿cuáles son los eventos que ya conocemos que producen un aumento en la cantidad de casos? El frío es uno. Por eso es que estamos diciendo que en el mes de mayo vamos a ver un aumento en la cantidad de casos. ¿Tuvimos frío en la última semana de febrero o 1 de marzo? No tuvimos frío. Es decir, que descartamos al frío. Otros dicen que es la variante P1 de Brasil. La hemos detectado hace apenas 10 días y va a ser una variante prevalente en la Argentina, la que más va a circular la primera semana de mayo porque le lleva unos 40 días ser la variante prevalente. De modo que también las descartamos. ¿Qué pasó la primera semana de marzo? Y lo anticipamos el 28 de enero en un conversatorio que hicimos.
irrumpió la presencialidad escolar. Presencialidad escolar. Las escuelas mueven 12 millones y medio de matriculados en la Argentina, más el papá, la mamá, el transportista, el docente, el administrativo. Entre todos suman 20 a 22 millones de personas. Pero fíjense qué dato curioso, que como estamos trabajando con un nivel de burbuja, más o menos se estima que el 50% de esa gente se mueve a diario. Es decir, que serían unas 10, 11 millones de personas. ¿Casualidad? Coincide con la triplicación de casos que nosotros estamos buscando. ¿Es esa la variable? Sí, no hay duda que es esa la variable que está produciendo el aumento en la cantidad de casos. El peligro está en que se puede llegar a juntar dentro de 20 o 30 días con las otras variables que son también supermasivas, como es el frío y como la circulación de la cepa prevalente. Muchos dicen que son los bares, los restaurantes. Se los explico en 2 segundos. Un bar abre a las 7 de la mañana y cierra a las 12 de la noche aproximadamente. En un bar siempre hay 20, 30 personas sentadas en el bar, en el mejor de los casos y en un muy buen bar. Cuando uno va se sienta no más de 1 hora, está allí, toma un café. Y el que está al lado no está toda la hora con uno porque también se sentó antes y se levanta un poco antes. Así es que convivimos en un bar no más de media hora con otras personas, lo que no alcanza a generar un aumento en la cantidad de casos. Pero además entre todos los bares de la Argentina que tienen horario de atención bastante amplio, entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche, no logran sumar 3 millones de personas en circulación. Y eso es lo que hace que aporte a nuestra línea de base. De modo que en la escuela, ¿qué pasa? En la escuela tenemos 4 horas en el mismo aula las mismas personas. Se rompen las burbujas familiares porque se unen allí y la escuela actúa como un gran dispersador de virus. De modo que en un bar en el transcurso de todo el día pueden asistir 200, 300 personas, ¿sí? Distribuidas entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche. En la escuela están en el mismo lugar más de 400, 500 personas durante 4 horas. Es decir, que no tiene nada que ver. Son 2 eventos epidemiológicos distintos que hacen su aporte de modo distinto en distintos momentos. Estos son los datos, variables y eventos que justifican el aumento en la cantidad de casos al día de hoy. No hay otro evento, y si alguien encuentra algún evento supermasivo que movilice 10 millones de personas y que produzca una cuadruplicación en la cantidad de casos, me lo dice y lo analizamos. Por ahora estoy totalmente convencido que la presencialidad escolar tiene que caer. Para bajar esta cantidad de casos hay que pasar la administración pública nacional, provincial y municipal a la virtualidad junto con la presencialidad escolar. Hay que poner toque de queda en la noche, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana para poder enfriar las fiestas clandestinas y pedirle a los bares y los restaurantes que empiecen a mejorar un poco los controles. Tomando ese tipo de medidas, pronto vamos a recuperar el control sobre la pandemia para poder lograr vacunar a todas las personas que necesitamos vacunar en los próximos 2 meses, que son las personas vulnerables, y es así que va a ser una buena noticia. Así que por ahora esta es la explicación que le encuentro al aumento en la cantidad de casos. Hago este video para poder difundirlo. Les agradezco que lo puedan difundir, a ver si entendemos de una vez por todas cómo es la dinámica de esta pandemia. Muchas gracias a todos y les agradezco que lo puedan compartir.